crec que per part de l'Esport Club Granollers podia entrar dins dels plans perdre el municipal de l'Hospitalet, però no hi ha res a retreure a l'Esport Club Granollers que ho ha intentat fins al final. No, es así. Y ahora es ese mensaje que les he dado a los jugadores en el vestuario, que todo el mundo se tiene que ir con la cabeza alta, porque bueno, el fútbol puede ganar, perder, empatar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros hoy hemos venido aquí a jugar contra un auténtico equipazo. Creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer, todo. Creo que nadie puede dudar del nivel de esfuerzo de ninguno de los jugadores de Granollers, porque es difícil correr más y es difícil vaciarse más de lo que han hecho. Hemos podido poner a un equipo como el Hospitalet hoy contra las cuerdas y hemos obligado a que el Hospitalet diera su mejor versión para ganar el partido. Lo que pasa es que luego no hay que engañarse al final. Si el Hospitalet da su mejor versión, es mucho mejor equipo que nosotros y te remonta. Y es lo que pasa. Al final, ya digo, hay que felicitar a la gente. Lo que estamos haciendo es brutal. O sea, es brutal. Al final yo no sé lo que vale, este equipo, ni lo quiero saber porque no es mi faena. Pero nosotros ya con un equipo que vale poco más de 80.000 euros, estar haciendo lo que estamos haciendo, venir aquí y hacer el partido que han hecho y tratar de tú a tú a gente que es profesional, gente que ha jugado en primera división, tiene mucho mérito. La pena es perder porque la gente está jodida, pero es lo que hay. Per nosaltres crec que era el partit de la il·lusió, perquè l'Hospitalet sí que és cert que per plantilla, pressupost i de més està obligat a disputar play-offs sí o sí, en canvi l'Esport Club, que és el partit, entre cometes, modest que s'està colant en la part alta de la classificació. La meva pregunta és saber com està el vestuari després d'aquesta derrota, que no deixa de ser una derrota dura perquè s'ha intentat fins al final, i de cara ja a començar aquesta segona volta, que el que li ve ara a l'Esport Club Granollers tampoc és gens fàcil. Es comença el Tourmalet i primer partit de la segona volta el Narcís Sala. Bueno, la gente está fastidiada porque cuando pierdes estás fastidiado. Lo que pasa es que nos tiene que servir para dar un paso adelante, nos tiene que servir para ver que podemos competir contra cualquier equipo, para ver que nosotros no es fácil tumbarnos, que podemos ir al cuerpo a cuerpo y que con este nivel de esfuerzo y con este nivel de compromiso podemos poner las cosas difíciles a todo el mundo. Bueno, ahora viene el Tourmalet famoso, pero lo que yo pienso es que ya llevamos 19 partidos, nosotros llevamos 34 puntos, la semana que viene jugamos contra San Andreu, que lleva 34, con lo cual nosotros también somos Tourmalet para San Andreu, o sea que esa es nuestra mentalidad. Mister, aparte de la calidad que se presupone de la plantilla del Hospi, el ritmo de partido que infringen es bastante complicado de frenar, ¿no? Sí, además se da mucho también que nosotros no somos un equipo de replegar, somos un equipo de ir a buscar a los equipos arriba, somos un equipo de tratar de jugar con presión alta cuando se puede hacer, y aún eso implica que visualmente el partido como parece que está más roto, que está más partido, que hay menos medio campo y da la sensación esa de ritmo muy alto de partido. Yo creo que el ritmo ha sido real, creo que el desgaste de los dos equipos ha sido brutal, creo que los dos equipos han llegado al final del partido muy cansados, y bueno, claro que es difícil aguantar estos ritmos de partido, pero bueno, al final trabajamos para esto, entrenamos para esto, y si toca un partido con este ritmo de partido, pues hay que hacerlo y hay que tratar de jugarlo. Una pregunta más, ¿no? Gracias. Gracias.